bienvenidos y bienvenidas a todos y cada uno de ustedes, digamos, a esta nueva versión, a este nuevo encuentro de diálogo con sentido de esperanza. Este es un programa de difusión de la vida espiritual de la Corporación Obras de CAF acá en Chile, eh, que afortunadamente tenemos la posibilidad de compartir este espacio con distintos compañeros, amigos, amigas, digamos, de distintos países, desarrollando en el fondo esta misión, digamos, de seguir fomentando lo que es la cultura espiritual, puesta, digamos, en el escenario actual de la vida de nosotros como seres humanos. El día de hoy nos acompaña, se trata, digamos, de Enrique Sevilla. Enrique eh, desarrolló sus estudios tanto primarios como secundarios en la ciudad, digamos, de Mendoza, donde nació. Su vida espiritual se vincula, digamos, con CAF, digamos, del año 1958, para formar parte posteriormente, en el año 64, como parte de una comunidad de CAF. Actualmente, como ya lo he mencionado, Enrique se encuentra residiendo en la comunidad de CAF en Brasil. Su trabajo, en el fondo espiritual que vamos a compartir, según mismo menciona, está hecho en base a lectura, mucho estudio y también la meditación como una herramienta fundamental. Bueno, Enrique hoy nos va a regalar un tema que se llama La evolución de Nerdental a Quijotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Este, bueno, el tema del que vamos a tratar es sobre lo que dentro de las religiones se llaman los 7 pecados capitales. Eh, Son tomados esos 7 pecados capitales como pecado. Y capitales, es decir, que para ir al infierno. Entonces, este, eh, vivimos, creo que hemos vivido durante milenios sobre esa, debajo de esa espada de Damocles que nos va a llevar al infierno por causa de haber nacido con esos pecados. Eh, un poco un Dios un poco injusto que nos eh, condenó con esas tendencias para eh, quedar condenado para toda la vida y tener que estar eh, eh, haciendo esfuerzos para redimirse de todo aquello que uno es. Entonces, eh, mis meditaciones desde siempre fueron cómo quedar libre, cómo ser libre, porque CAF es un camino eh, espiritual que nos lleva a la libertad, sobre todo. Y liberarse en ese momento, y para eso será liberarse de toda esa carga enorme, esa carga de pecados. Bueno, meditamos mucho sobre eso. Y inclusive en lecturas y en, eh, hemos tenido las, eh, la gracia de conocer la vida de Gandhi, por ejemplo. Y Gandhi, no siendo cristiano, este, eh, fue quien dijeron de él que él era nuestro maestro, nos dijo alguna vez que el ser más cristiano que había existido era Gandhi, siendo que no pertenecía a la iglesia. Inclusive de Gandhi, este, Einstein faló que pasarían
tal vez después de 100 años no acreditaríamos que existió un ser como Gandhi. Y Gandhi eh, me dio una pista para meditar y comprender. ¿Por qué? Porque él en su libro, en su autobiografía que habla sobre la, sus experiencias con la libertad, ¿no? con la verdad. En su autobiografía nos muestra un Gandhi en su niñez caprichoso, envidioso, mentía a sus padres. Es decir, en realidad no era igual que todos, porque todos cuando nacemos egoístas. Todos cuando nacemos con la necesidad de que nos atiendan solamente a nosotros. Y desde niños somos tiranos de la familia. Es decir, él muestra en su autobiografía cómo en su niñez tenía todos sus defectos. Bueno, después Allentes vio a Gandhi cuando un tiro lo llevó de esta vida. Las palabras fueron, ay Dios mío, y como perdonando a quien lo mataba. Es decir, él en su vida mostró todo lo que el ser humano puede hacer con esos defectos o con esas características para transformarlas en lo que fue el Gandhi de como murió, un ser de paz que liberó a la India, Pakistán, con su no violencia. En fin, entonces, de ahí es que procuramos meditar. Es decir, meditamos muchísimo sobre cada uno de esos defectos. Por ejemplo, cuando uno de los trabajos necesarios de la vida espiritual es de conocerse a sí mismo. Y yo me di cuenta de que era muy testarudo. Cuando se me ponía algo en la cabeza no era fácil de sacar. Y eso agradezco haber nacido con eso, porque eso es lo que me permitió transformarlo en la fidelidad, en fidelidad a este camino que nos ha dado don Santiago, fidelidad al camino de la renuncia, fidelidad al camino de la libertad. Bien, otros temas como por ejemplo la ambición, otro tema muy propio no solamente de nosotros, los seres humanos, sino de todos los animales. Porque en realidad cuando nacemos con los mismos instintos que todos los simios. Compartimos por ejemplo, la fidelidad del perro o el cariño mimoso del gato. Y compartimos con todos los bichos aquellos pecados capitales.
coitados los animales también que han nacido con esos pecados. Bueno, este, entonces, em, por ejemplo, como decíamos, yo descubrí que tenía ese defecto otro defecto podría ser la soberbia. Más la soberbia, ¿qué es? Es una seguridad de sí mismo, el que está en relación a los... se ignoran los demás. Con el trabajo que uno hace en la vida espiritual, va descubriendo a los demás. Y esa soberbia se transforma en seguridad. Seguridad sobre lo que se sabe, no sobre lo que se ignora. Que generalmente la soberbia es inclusive sobre cosas que se ignoran. El temor, el miedo es necesario desde, desde que nacemos. El miedo es lo que permite que la liebre quede paralizada y se oculte ante el animal que la ataca. Eh, el, el miedo permite con el tiempo, venciendo al miedo, mejor dicho, venciendo la actitud de escapar del miedo, vamos desenvolviendo la prudencia, el, el, los elementos necesarios para defendernos en la vida. Es decir, la pereza, por ejemplo. La pereza, yo creo que la humanidad le debe más a la pereza que a la actividad. ¿Por qué? Porque la pereza hace, por ejemplo, que cuando, por ejemplo, todos los elementos que nos permiten trabajar menos es justamente porque hubo alguien ingenioso que consiguió superar a través de sus ingenios la pereza de hacer algo. Es decir, la base de donde nace todo el proceso de evolución del ser humano está en los defectos con que nacemos. Es decir, en ellos es que está la matriz, digamos, el potencial de aquello que vamos a hacer con el tiempo. Es decir, de cumplir con nuestra misión de llegar a ser hombres. Porque nos diferenciamos de los otros seres animales simplemente porque evolucionamos a partir de esas mismas características. Inclusive vemos que hay razas de perros que evolucionan. ¿Evolucionan en qué? Evolucionan en que esas características las van transformando en algo que es útil. Entonces, los seres humanos, en síntesis, y esta es digamos, lo que querría aportar es que, por Dios, es que olvidemos que son pecados. Son las grandes herramientas que nos dio Dios, que nos dio la Divina Madre para desenvolvernos. Y nuestro proceso de evolución va a ser a partir de eso, de trabajar con eso. Conocerse es conocer eso.
Inclusive el grande pecado es no aceptar que uno tiene en sus raíces la envidia, los celos, la pasión, los deseos, etcétera. Entonces, cuando uno reconoce, conoce a sí mismo, es que puede evolucionar y ser aquello para lo que espero o pienso que nació. El librito este que colocamos ahí es de Evolución de Nardentar Quixote. Los poemas que lo componen son poemas que se refieren a cada uno de los pecados con los que nacemos. Bueno, lo dejamos ya ahora para preguntas o lo que a ustedes les parezca mejor. ¿Está bien? Muchas gracias. ¿Cuál es su definición de pecado? Yo, como todos los que nacemos en esta sociedad, en principio fui educado en el cristianismo. ¿Ya? Yo he descartado de mi vocabulario la palabra pecado. Entonces, en realidad pertenece a un vocabulario que ya ha sido trascendido, me parece. Entonces, no precisamos ya utilizarlo. Creo que en realidad lo que se llamaba pecado era lo que transgredía todo lo bueno, todo lo que lo permitido. Entonces, todo eso, lo que no era permitido, lo que era mal, etcétera, era pecado. Por eso eran pecados veniales y pecados capitales. Es decir, uno no está consciente de cómo es que en nuestra parte interior ha trabajado eso durante toda nuestra vida. Inclusive en nosotros también incide una mente subconsciente colectiva. Y eso está impregnado de toda esa cultura de pecado y de no solamente pecado, de castigo por el pecado. Bueno, no sé si eso le responde, querido amigo. Una pregunta que creo que es importante en este tema. ¿Por qué esta evolución desde neandertal termina en Quijote? Está bien. Gracias por darme este punto para poder explicar lo que me refiero a mí por Quijote. Creo que una parte del libro de Castañeda explica un poquito eso, digamos, en forma más didáctica. Don Juan le pregunta a Castañeda cómo fue la vida con su papá. Ah, dice, un desastre, dice. ¿Por qué? Dice, no tenía voluntad, no. Digo, ¿por qué? Explíqueme. Dice, por ejemplo, dice, cuando mi papá había comprado un terreno en el campo, entonces a veces íbamos y me decía me decía a la noche, mañana, Carlitos, vamos a ir al río a tomar un baño de agua fría que nos revigore
y nos dé la vida, etcétera, etcétera. Eh, a Castañeda le parecía bueno, más. Entonces dice, y bueno, y no es bueno eso. No, el problema está en que después, al día siguiente, él decía, parece que está por llover, dice. Me parece que no es bueno esto, ¿no? Vamos, dejamos para otro día, ¿no? Y, y seguía durmiendo hasta las 11 de la mañana. Dice, ¿y a usted qué le parece eso? Digo, bueno, que era un cobarde, me decía una cosa que se proponía y después no hacía. Y eh, don, don Juan le dice estas palabras, dice, usted insulta al espíritu, el espíritu. ¿Por qué? Dice. Porque su papá quería ir al río. Y eso es lo que él tenía, era lo que no podía hacerlo, no conseguía, pero su intención era su deseo, su aspiración espiritual era esa. Y usted la desprecia. ¿Por qué no fue usted? Dice, es que no era conmigo. Sí, era con usted, decía. Bueno, más o menos eso. Es decir, en el interior de todo ser humano hay un Quijote, es decir, un ser que quiere hacerlo mejor, que quiere defender a los incapacitados, que quiere darle de comer a los que tienen hambre. En el fondo de todo ser humano existe eso, que es lo que Cervantes, lo que coloca en la boca del Quijote. Es decir, un poco mi vida ha sido una quijotesca aventura. Yo no sé si ayudé al mundo, más en mi intención es esa. Por eso me siento Quijote. Entonces, esa es digamos, de ser un simple Nardental que comía, dormía y probablemente vivía una vida mucho más holgada que la nuestra, porque lo único que hacía era cosechar frutas y matar bichos y defenderse y nada más. Pero nosotros hemos llegado a esta situación de un ser humano, llega a la Luna, que está proyectando ir a Marte, que necesita vencer todas las enfermedades. Es decir, son sueños, deseos de todos los seres humanos de ser más de lo que es. Es decir, es una locura humana, con una locura humana que significa desenvolvimiento, significa nuestro destino, más allá de los límites de lo que vivimos. Eso es lo que a uno quiere decir con el Quijote. Es decir, de Nardental es un ser totalmente instintivo y sin ningún otro propósito que intención, sino de vivir y comer y dormir. A un ser como Gandhi, que su aspiración es la paz de todos los seres humanos y el amor. Es decir, todo ese proceso que no termina en nosotros, no terminó en Gandhi, inclusive en
yo pienso que cada uno de nosotros, los seres humanos, está ese desafío y esa responsabilidad de hacerlo eso. Es decir, de, eh, de realizar este, lo mejor del ser humano. Bueno, es eso. Que es Hércules. No sé si... Digamos, el camino del héroe como momento o tiempo en el que el individuo se conoce a sí mismo y va venciendo esas dificultades que tenía el papá de Castaneda. Digamos, el papá de Castaneda a mí me tocó hondo, me tocó profundo, porque realmente cuántas veces a uno le pasa que uno tiene una buena intención, entre paréntesis, pero no la pone por obra, porque le falta esto, le falta aquello, le falta tiempo, le falta temperatura, no sé, siempre le faltan 20 para el peso, decía mi mamá. Eh, y realmente decir, es todo un tema vencer esos obstáculos que son los de uno, ¿no? Es decir, por eso el que se atreve, el que osa, el que logra derrotar una imposibilidad propia, es un héroe realmente. Por eso también es un Quijote. No sé, se me Claro, ocurría todo. unir esta cosa del camino del héroe con lo de el proceso del Neandertal al Quijote. Una cosa. El Ah, camino del héroe es el camino, inclusive, y escribimos otro librito que también un poco es el tema, que es, eh, se llama Yo Quijote, mi héroe. ¿Por ah, qué? Porque hacemos durante la vida eh, muchos héroes, pero fuera de nosotros, inclusive héroes imposibles. ujú, Héroes como el Superman o como el Hombre de Araña o como el Hombre de Fierro o la Mujer cualquier cosa Maravilla. que son en realidad este, eh, irrealidades. Y Es realidad. decir, entonces la Sí, sí. intención del libro es de que uno eh, piense, sienta, ¿qué sería, cuál sería lo que yo pienso que si yo no tuviera las garras o los elementos necesarios como para poder hacerlo, ¿qué yo crearía de mí mismo? ¿Cuál sería eh, mi, mi destino como aquello que quiero de más, de mayor? Es decir, sería ser eh, como Gandhi o como Einstein o como Ujú. este, Jesús. Pelé o como La madre este, Teresa Calcuta. no sé. Eh, Superman. entonces, una vez que uno hizo, ¿qué es lo que uno haría de sí mismo si tuviese las posibilidades de hacerlo? Ese, ese es el héroe. Y ese es el héroe que uno tiene que cultivar, porque para eso es que uno tiene que luchar en la vida, no para... ¿Qué va a hacer a uno de Superman? Al niñito le desvían esas potencialidad dándole una camisa que tiene la S de Superman en la camisa, dice, entonces se puede tirar él desde un balcón. Y- o, eh, no sé, en lugar de esto, crear uno mismo su, su héroe y hacer de su héroe su ideal. Esa era la intención de ese otro librito que escribimos. Y es muy liberador cambiar la palabra eh, pecado por simplemente lo que somos, ¿no? Eh, históricamente o religiosamente está muy cargada la palabra pecado. En CAF se nos ha enseñado a liberarnos un poco de ese concepto porque se siente con mucha culpa, ¿no? Y
de verdad, como digo, todos sentimos rabia, todos sentimos, unos más que otros, ¿no? Somos todos seres humanos y desde allí partimos tratando de liberarnos de esa parte más biológica, más animal, digamos, eh, para poder desarrollarnos. Así que es muy lindo separar esta palabra pecado para decir soy lo que soy nomás. Y de aquí parto con mi progreso. Y este es mi aporte, ¿no? Poder vencer algunas cosas mías. ¿No? Eso. Escuché a Noé, en realidad, eh, creo que nos dio la razón. Sí. Este, y eh, además pienso de que como todos nosotros estamos en la lucha por ser humanos, más allá de los instintos. Sí. No, yo además creo que Noé nos regala Sí. una perspectiva que yo creo que le puede dar como una continuidad, digamos, a lo que usted ha ido como tratando, ¿no? El sentido de que llamemos así, enfrentar, vencer, buscar transformar las fragilidades que cada uno de nosotros tiene, también tienen una trascendencia más allá del individuo, ¿no? También tienen una trascendencia que es colectiva, ya sea hacia el pasado como hacia el futuro. No sé si me podríamos comentar algo de eso, ¿no? Tendencia. Bueno, respecto del pasado y del futuro, claro, eh, yo supongo, no sé para dónde vamos en el universo, pero creo que vamos en algún sentido de evolución. ¿Evolución para qué? No sé. Pero, y evidentemente, los, eh, los esfuerzos que ha hecho el ser humano desde que está sobre la Tierra, yo creo que, eh, bueno, con algunos inconvenientes, que debe haber habido muchos seres que trabajaban en contra, pero la evolución somos hoy el fruto de todo lo que han hecho las generaciones pasadas. Eso nos trae también a otra cosa, a la conciencia de que cada uno de nosotros somos la parte de la historia del hombre en su proceso de evolución. Y que lo que queda de nosotros es lo que hemos hecho de nuestra propia vida. Ya no hay nada para atrás de todas las generaciones que pasaron. Más hoy el ser humano es el resultado de todos los esfuerzos y fracasos, las conquistas y derrotas de todas las generaciones pasadas. Y eso es lo que queda de cada uno. A no está más. Ni está Gandhi, ni está Cristo, ni está nadie. Está lo que ellos aportaron a la entidad humana. Entonces, eso nos crea una responsabilidad. ¿Qué aportamos para esa humanidad? No solamente en lo que hacen nuestras manos o lo que crean nuestros pensamientos, son la suma de todos los pensamientos humanos que se han ido concatenando unos a otros. Nuestros pensamientos no son solo nuestros,
son la herencia de todos los pensamientos de la humanidad. Luego, lo que nosotros pensamos, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras, nuestros, lo que hacemos de nuestra vida, eso es lo que aportamos a la humanidad. Y yo creo que eso eh, es un suficiente ímpetu, anhelo, fuego, no sé qué, para que vivamos y hagamos de nosotros lo mejor que podamos. Hemos estado hablando del pasado, del presente. ¿Qué opina, qué opinión tiene si tuviera que mirar al futuro a partir de lo que es la inteligencia artificial? ¿Qué podría decir? Eh, no es mucho porque yo no utilizo mucho la inteligencia artificial, pero me da la impresión de que es uno de los grandes conquistas que ha conseguido el hombre y que a partir de eso aún existen otras conquistas mucho mayores, incalculables, impensables, y que lo que pasa es tal vez es la mayor herramienta que ha conseguido elaborar el ser humano para desenvolver la conciencia. Porque la inteligencia artificial no es conciencia, es memoria, son elementos que puede utilizar la conciencia. Entonces, me da la impresión de que lo máximo que podíamos realizar el ser humano fue la inteligencia artificial y que de ahí para frente lo que se precisa es continuar a desenvolver la conciencia, que es otra cosa. Es algo que incluye a la gran memoria y a la gran posibilidad de concatenar elementos de la memoria para pensar más y más y más y más y más dentro de la inteligencia artificial. Y yo creo que es uno de los pasos mayores que ha dado la humanidad y que es un paso, no el final. Y que tampoco es un final porque esté mal utilizado. Claro, existe el peligro de utilizarlo mal, programar perfectamente una guerra o la conquista de algo perjudicial, pero creo que la prudencia del ser humano en su totalidad va a conseguir hacer de la inteligencia artificial el elemento para que pueda desenvolver más y más en forma definida la Cuando, conciencia. Es- Desde la, porque desde uno la está dualidad. en situaciones de repente de dualidad, se ve dividido, ¿cierto? ah, Se ve confrontado con una cosa, con otra. Pero también uno vive estados de unidad con el todo, con el otro, con el amigo, con el vecino, con la pareja. Entonces, cuando me encuentro en esa dualidad, ¿qué herramientas utiliza para volver a esa conciencia de unidad, acercarse a esa unidad? em, Yo creo que no hay una dualidad ni dos cosas diferentes, sino que en la medida en que uno se va encontrando a sí mismo, es que va descubriendo a los demás, porque uno nace medio inconsciente, medio sonámbulo, y en la medida en que la conciencia va despertando, despierta esa conciencia para sí mismo y también despierta la conciencia para ir descubriendo a los demás. Es decir, el niño, dicen eh,
los que saben, los médicos, que dicen que cuando él nace no tiene diferencia entre él y la madre. Inclusive él ni no se da cuenta que su mano es su mano de él. Es decir, tiene una conciencia nebulosa de sí mismo y de los demás. Entonces, yo creo que la conciencia de sí mismo va evolucionando en concordancia con la conciencia del descubrimiento de los demás, es decir, el descubrimiento de sí mismo en el todo. También hicimos respecto de eso, hicimos un cuadrino, una pintura donde primero decimos que lo primero que uno descubre es sí mismo. Lo más importante es sí mismo, que es la parte del egoísmo. Después uno descubre que en realidad uno no es nada y que lo que importa es el todo. Más después descubre que el todo es importante y uno es el todo, y el uno y el todo está en la importancia es el proceso que uno y el todo va realizando en su proceso de desenvolvimiento en una dirección que no sabemos. En fin, no veo esa distancia entre ego, es decir, la distancia está, quiero decir, la parte consciente de mi ser y de los demás seres. Eso me da la impresión de que es una sola cosa. Inclusive pienso que uno va descubriendo realmente a los demás y a los otros seres cuando, por ejemplo, hay un compañero que le duele la cabeza y él le dice eso. Y bueno, no le dice eso. Claro, pobre, le está doliendo la cabeza. Más uno no lo siente, no sabe eso. Más cuando le duele la cabeza a sí mismo, ahí se da cuenta. Y ahí dice, pobre, le está doliendo la cabeza, porque a mí me dolió. Entonces, es un descubrimiento de sí mismo cuando la experiencia del sí, de la egoísta se realiza, es que realmente se va descubriendo a los demás, porque se descubre por sí mismo, se va uniendo a la totalidad, me parece, no sé si... Pero va a ser un espacio muy, muy ilustrativo, muy iluminador, creo, para todos, ¿no? No sé cómo tú te has sentido, Enrique. Bueno, sentí como, vea, yo he dictado muchos retiros en mi vida. Había retiros en que era muy difícil. Eran los mismos hijos y demás, más era difícil. Y había otros retiros que era como si le estuvieran exprimiendo. Sale cosas que uno no tiene idea. Con ustedes me he sentido así, como que estuvieran realmente hambrientos de desenvolver la conciencia. Muchas gracias. Sí, yo creo que ha sido una muy buena descripción de la que tú has hecho, digamos, de este espacio, digamos, porque en realidad ha sido un regalo tener esta posibilidad de encontrarnos contigo y compartir, digamos, tu experiencia y tu trabajo, ¿no? Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos